nos hace responsables de algo. Vamos a ver el informe maravilloso de todas las noches del 9 de Nepal y ya está todo el equipo de Sin Lugar para los Débiles. La antipolítica ya no es solo algo que está despolitizado, sino que tiene que ver que construir como enemigo a quienes ejercen la práctica política, a quienes la representan. ¿Te das cuenta que es un modelo de saqueo? ¿Te das cuenta que son un conjunto de delincuentes hijos de puta? Y además de construirlo como enemigos, deslegitimarlo y echarle las culpas, responsabilizarlo por los malestares que pueda haber en determinadas circunstancias históricas, ¿no? Son unos oretes. Y esto lo que hace cuando se construye esta antipolítica es justamente que puedan florecer los discursos de odio, que se puedan legitimar prácticas violentas. ¡Parásito! Tranquilo. La política inútil. Nunca te vi laburar. Lo único que haces es gritar. Que se puedan legitimar prácticas violentas. La idea de la que la antipolítica sea, la grieta sea política, antipolítica, Estado versus antiestado, populismo versus antipopulismo, es decir, viste, una cadena de equivalencia, ¿no? Sí. Kirchnerismo, antiquillerismo, peronismo, antiquillerismo, si se empieza como de alguna manera a ampliar ese repertorio, es que se genera esta idea de un nosotros y un ellos, ¿no? Ellos o nosotros. Un nosotros y los otros, digamos nosotros, la gente común versus esos otros. Y a esos otros se le pone una cantidad de atributos negativos con los cuales después se justifica el odio hacia ese grupo, ¿no? El que odia define. Ahora, la pregunta es, ¿alguien se beneficia con la antipolítica? No, manzana. El problema es que si sigue esta tendencia, ¿sí?, de apatía, de nihilismo político, de crecimiento de la antipolítica, bueno, ¿qué va a pasar? Gatillan enfrente de la presidenta. Lo que va a pasar es que va a haber una sociedad que va a debatir menos. Lo que va a pasar es que va a haber una sociedad en la cual los debates se van a hacer un show o se van a transgiversar, se va a banalizar y se van a empezar a legitimar y a naturalizar prácticas violentas. Y eso es un problema porque una sociedad que hace eso es una sociedad, sobre todo pronto a cumplir 40 años de democracia, que también puede ser proclive a derivas no democráticas. Cuando miras largo tiempo a un abismo, también este abismo mira dentro de ti. Muy bien, muy buenas noches, compañeros y compañeras. Anabela Buenas noches. Sánchez. Buenas noches. Luana, querida, pero ¿por qué no te puedo decir nunca el apellido? Pascual. Ya sé que es Pascual, pero me sale... Sí. Después me va a llamar ¿no? diciendo, con todo lo que tengo para hacer en el PAM y vos me... Yo Bueno, tengo el PAMI acá. Jorge Dorio y Jorge Elban. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Quién quiere empezar? Yo tiro Empiece. dos elementos que me parece que suman a tu editorial. A ver. El primero es que la ultraderecha fascista de Milei y compañía no es un invento de la Argentina, sino que es un fenómeno global. Y es el resultado a nivel internacional que lo expresan. Obviamente, sujetos como Trump, como Bolsonaro, como Vox en España, etc. Y que tiene que ver básicamente con una reacción de los poderes concentrados, como ya pasó en la década del 20 y del 30 del siglo pasado, en relación a las reconfiguraciones posibles del mundo. La reacción actual es el terror que sienten a un orden global, ya no comandado por Estados Unidos. Eso desde lo geopolítico. Y desde lo interior y doméstico hay un elemento clave. Toda la sociedad argentina, o gran parte de la sociedad argentina, sabe que el modelo del PRO, del gobierno de Macri, entre el 15 y el 19, fracasó. Ese modelo era el modelo de dos grandes elementos, de los globos de colores, de una fiesta por un lado, y por el otro de que iban a terminar con la pobreza. La realidad es que las dos cosas se transformaron y necesitaron, a nivel global, sustituir esos globos en este momento por balas, flexibilidad laboral, seguridad, y esa es la expresión que permite a alguien como Miller transar y llevar el discurso de la política de la derecha argentina hacia la ultraderecha, donde tienes más espacio, sin duda, Macri y Bullrich. Bueno, yo voy a tomar como termómetro el tema de las redes sociales. Durante el macrismo se destapó una olla de caca, ¿no?, por decirlo de alguna manera, donde mucha gente se vio envalentonada
y donde se vieron avalados, ¿no?, muchos discursos de odio, muchos fuimos amenazados, censurados, nos bajaban cuentas. Entonces, todo eso fue avalado, ¿no?, por un espacio político. Cuando asume el Frente de Todos, imagino que se quiso mermar en el discurso, no generar un enfrentamiento, pero la manera, me parece, en la que se abordó fue una tibieza que hoy en día se le critica porque no fue abordada, o sea, fue a través del diálogo. Bueno, hablemos, no, pero quisieron bajarle como el tono, que es algo que para mí no se pudo, y por eso emergen estos personajes como Milei, que hacen mella en estos pibes que, imagínate, un joven que sale a buscar laburo, le quieren pagar 40 lucas, no le alcanza para nada, está enojado, ¿qué va a hacer? Va a votar un loquito como Milei que le promete que va a hacer mierda a todos. Sí, debe haber otro vacío alrededor también de esos jóvenes, no solamente lo que significa Milei, ¿no? Sí, absolutamente. El primer vacío es el de la educación, que durante el gobierno de Macri cayó, se hundió alevosamente. Pero voy a disentir con mi amigo Jorge Elbaum, porque no creo que sea que tenga un perfil fascista. El fascismo fue otra cosa, es otra cosa, incluso hoy. El perfil tiende hacia lo nazi, en todo caso, que es muy distinto, y además está anclado en esa idea que la derecha mantuvo siempre en la Argentina. Ojo al hilo con esto. La batalla cultural no se da en el plano de enfrentar argumentos a las barbaridades impresentables de Milei, sino en defender lo simbólico. La derecha estuvo apropiada de la palabra patria durante décadas. Me acuerdo de Sí, cuando de hoy. El campo, un sector del campo dice somos la patria. el otro es el campo. ¿Qué es el campo? Y además, ¿qué es la patria si son ellos, no? Y hay una más que después la podemos charlar un poco más, que es la del federal. Si hay algo que la derecha, la ultraderecha, los payasos miserables estos no pueden alegar, es el mote de federalismo. Esa siempre fue la causa del pueblo y la causa de la soberanía. Y estos tipos no son patriotas. Y ahora están con la libertad. ¿No? Sí, La palabra que es un libertad. concepto tan amplio, tan manoseado, Dani. Sí, cortito un poco también en referencia a lo que decía Jorge, lo que tiene que ver con la pérdida de la batalla cultural, porque en definitiva se instaló la idea de que el otro, que también está en el informe, el otro es corrupto, es planero, es vago, viene por lo tuyo, se construye un concepto sobre eso que entonces deslegitima todo y de alguna manera eso justifica después todo discurso de odio, cualquier acto de violencia, porque son discursos que después en definitiva se plasman en violencia, no quedan solamente en discursos. Todo Entonces, es como que se justifica. Acto después, Claro, pero también es cierto esto que decís, ¿no? Es previo, por eso digo, estoy de acuerdo, Milei es emergente, digamos, no nace en una sociedad pura que no discriminaba, que no despreciaba, que no tenía, no, digamos, quizás lo pueda sintetizar y esa sea la, no voy a usar la palabra virtud, bueno, la característica de Milei. Bueno, bien, tampoco le vamos a dar para mucho. Vamos a hablar del presidente, Alberto Fernández. Estaba en los Estados Unidos, está en los Estados Unidos, está nuestro querido colega el Gato Silvestre, estuvo haciendo una cobertura enorme allí en Washington. Bueno, se fue a hablar del Fondo Monetario Internacional, qué se fue a pedir, qué vendrá para este lado. A ver, veamos algo de la charla que tuvo el Gato Silvestre con Alberto Fernández. Está viviendo la Argentina una situación particularmente difícil porque los efectos generados por la sequía en la economía nacional son definitivamente muy negativos. Son entre 15 y 20 mil millones de dólares que dejan de ingresar a la Argentina, son entre 5 y 7 mil millones de dólares que dejan de entrar como reservas, y eso definitivamente nos da un golpe muy grande. Así que yo le había pedido al presidente Biden que yo necesitaba que nos acompañen los organismos internacionales de crédito, en algunos casos para que nos auxilien financieramente, y en otros casos, como el fondo, para que podamos revisar el programa. Nosotros cuando firmamos con el fondo, le pedimos al fondo incorporar una cláusula que expresamente dice que si las condiciones objetivas del momento en que se firma el acuerdo se alteran, no por circunstancias atribuibles a la Argentina, el programa puede ser revisado. Ya hicimos valer ese planteo con la guerra de Ucrania, porque en verdad la Argentina se vio muy afectada, perdimos 5 mil millones de dólares, que fue el costo que debimos pagar de energía en exceso para poderse garantizar la producción. Y ahora con la sequía. Bueno, ¿se vendrá con una renegociación con el fondo? Digo, me parece que es lo fundamental de este viaje, ¿no? Absolutamente, y yo creo que ya está resuelta de algún modo, porque
El fondo y Washington son, digamos, algo muy parecido, son hermanos vecinos, si no hijos, el fondo de la Casa Blanca. Digo, esto ya, un tal Perón decía que no quería saber nada con eso porque para eso estaba en la embajada de Estados Unidos. Creo que algo de razón hay. El asunto es cómo salir de este brete, porque la pandemia, la guerra, la sequía, no fue una buena época para la gestión. Sí, para la verdad que no, sí, la verdad que no. No sé si es todo, ¿no? No, claro, porque después No sé. había margen para hacer otras cosas, pero bueno. Claro. Jorge. No, yo le tengo miedo a la palabra renegociación porque fue la misma palabra que utilizó el ex ministro de Economía de este gobierno que nos dejó en la estocada, digamos, ¿no? Creo que lo que hay que hacer es lo que de alguna manera está postulando inicialmente el Frente de Todos, que es más que renegociar, decir nosotros no podemos pagar de ninguna manera en estas condiciones y hay que repactar, empezar a discutir de acá a 10 años cuando este país empiece a crecer. Bien, Ani, a ver, también desde allá le enviaron un mensaje a Cristina, mejor dicho, entre ellos enviaron un mensaje, la gente de Trump, corregime si me equivoco, y que tiene que ver con Cristina Kirchner. Claro, el senador Ted Cruz, que es hoy en día aliado de Donald Trump, que en su momento, en el año 2016, de hecho, le disputó la interna a Donald Trump, pero ahora son amigos, son de lo que sería el extremo republicanismo, por decirlo de alguna forma. Bueno, hizo un pedido de investigación, hizo un pedido para prohibir a Cristina Kirchner en los Estados Unidos. Y a eso le contesta la vicepresidenta a través de un hilo de tweet donde también habla un poquito del perfil de Ted Cruz. Tal cual lo dije, proscripción. Y para que nadie tenga dudas, del norte te llegan los refuerzos al Partido Judicial y a Comodoro Pi. ¿En serio lo van a seguir negando? Dale. Y ahí ella pone lo que es el pedido del senador de Estados Unidos, donde pide que se la investigue y se la sancione por corrupción. Tenemos otro tuit más. ¿Qué te metés, flaco? No te digo, ¿no? En el siguiente tuit dice Ted Cruz, el senador de Estados Unidos que más dinero recibió de las empresas de petróleo y gas en el año 2018. Y acá tenemos vaca muerta, segunda reserva de gas shale y cuarta de petróleo shale a nivel mundial. Y ella pone una nota que demuestra claramente cómo el personaje también es lobista de las petroleras y porque de alguna manera se ha opuesto a un gobierno nacional y popular que ha ido por la soberanía nacional, como fue en el caso de IPF. Empezamos a encontrar la cuestión. Exacto, no es porque sí. No es porque sí. Yacimiento Vaca Muerta que recuperamos junto a IPF en mi segundo mandato durante el año 2012. ¿Te das cuenta por qué nos dejaron afuera de la cancha? Se nota mucho. Y para terminar, Cristina Fernández de Kirchner también menciona otra denuncia que ya había hecho el senador republicano y dice: por si todo esto fuera poco, 5 días antes de que intenten asesinarme, el senador Ted Cruz había pedido sanciones en mi contra por las acusaciones del fiscal Luciani. Como verás, todo hace juego con todo.